Vamos a hablar con Jean-Michel, que ya está con nosotros listo. Muy buenos días, Jean-Michel. Es periodista, ha trabajado muchos años todo el área del Caribe, incluida Haití. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas. Jean-Michel, aquí mismo estaba mostrando ahora mismo el mapa con el, digamos, el recorrido que tenía que Ujú. hacer este diplomático dominicano para llegar hasta territorio dominicano saliendo de Puerto Príncipe. Y atravesaba zonas de influencia de las pandillas o que ahora está como un sitio de guerra prácticamente. ¿Qué sabes de la situación en el territorio haitiano y del lugar específico donde se presume él habría sido raptado? Sí, no, precisamente esa zona que queda, bueno, la zona de Croix de Bouquet, que es un pueblo entre Puerto Príncipe y la frontera, cuando uno va hacia Jimaní, ¿no? La frontera, parte central, es una zona de guerra. La semana pasada ustedes citaron, tú citabas el informe de la Protección Civil, que yo creo que es el informe más completo sobre lo que ha pasado, lo que también enseña el grado de disolución de la autoridad central, porque el gobierno no ha reaccionado, no hay reacción del Estado como tal, sino que fue de parte de la Protección Civil, que es una institución apoyada por el internacional. Y ese informe hablaba de decenas de muertos, de decenas de personas desplazadas, de destrucciones, bueno, lo que he mencionado. Eso se debe a una guerra, realmente una guerra entre dos pandillas. La pandilla Chien Méchant, que quiere decir pero malo, pero bravo, y la famosa pandilla de los 400 Mawoso, que se dio a conocer en el plano internacional con el secuestro de los misioneros norteamericanos, sobre todo de Estados Unidos y un canadiense, que fueron secuestrados durante varias semanas y se dijo que se pagó un rescate para la liberación de esos misioneros. Esa banda, esa pandilla de los 400 maosos es muy temida, muy violenta, especializada en secuestro, asesinatos, violaciones, y controla esa parte de la zona septentrional, noreste de Puerto Príncipe, de los suburbios, sobre todo esa zona de Croix de Bouquet, donde se dice que fue secuestrado el agregado comercial y agrícola de República Dominicana. Eh, yo creo que la guerra entre las dos pandillas sigue, la fuerza del orden haitiano es tan incapaz de controlar esa zona y esa es la información que yo tengo, ¿no? Jean-Michel, Jean-Michel, Sí, el periódico, ¿qué tal? El periódico El sí. Día reveló ayer que se había pedido un rescate de $500,000 por Ajá. Carlos Guillén Tatis. ¿Qué información se tiene en Haití sobre esto? Mira, la verdad es que la información vino de República Dominicana, vino del mismo artículo que se publicó en el sitio digital de El Día. Y no, tú sabes que el domingo es, además el domingo 1 de mayo, es un día feriado y los periódicos haitianos no laboraban y circuló la noticia por internet, por Twitter, por varios, por redes sociales, pero la mayoría de los periodistas con quien hablé no estaban al tanto de esa información antes de la publicación aquí en República Dominicana por el día. Así que, y hoy temprano tampoco he recibido confirmación de esa suma de $500,000.
pero tengo entendido que la fuente del día es una fuente oficial dominicana, así que creo que puede ser real y me parece más o menos en el tono de lo que pasa con esa pandilla, ¿no? Jean-Michel, saludos. ¿Estas Saludos. bandas, Shen Shan y Katsan Mauso, guardan alguna relación con Jimmy Cherizier Barbecue o son bandas independientes? No, son bandas independientes. Jimmy Cherizier Barbecue, apodo Barbecue, tiene su propia banda y una federación, el G9, famoso G9, que es como una federación de 9 bandas, pero ni Chamechon ni 400 Magoso son parte de esa federación de pandillas. Jean-Michel, ¿es cierto que parte de estas bandas estaban vinculadas o apoyadas o toleradas o había un contubernio con el asesinado presidente Juvenal Moïse? Es lo que se ha dicho, y no solamente con ese presidente, con otros actores, tanto políticos como económicos en Haití. Se ha dicho, se ha comentado, hay un defensor de los derechos humanos muy conocido, el más conocido de Haití, que se llama Pierre Espérance, que lo ha dicho varias veces, que lo ha escrito en informes. Sí se había visto Jimmy Cherizier, por ejemplo, Barbecue, apodo Barbecue, en el palacio presidencial en el tiempo de Jovenel Moïse. También se dice que hay vínculos entre algunas de esas pandillas con el actual presidente de facto, Ariel Henry, y con empresarios importantes en Haití que han utilizado las pandillas a sus fines empresariales o personales. Dios. Bueno, hay que señalar que esta es la misma banda que habría secuestrado a los 17 misioneros norteamericanos, que fue una operación de rescate, que hablan de que fueron liberados, otros dicen que se pagó. También Sí. tenemos experiencia los dominicanos porque un grupo nuestro estuvieron secuestrados varios días. Dada el historial de secuestros por este grupo, ¿qué expectativas tiene Jean-Michel? No, ojalá que ellos seguramente ya en negociación, ojalá que sean exitosas. Como tú decías, las condiciones como fueron liberados los misioneros norteamericanos, evidentemente todo el mundo piensa que hubo pago de rescate en Haití. Las condiciones de liberación del equipo de filmación dominicano hace ya un buen tiempo también se ha mencionado que hubo rescate, nunca se confirma, ¿no? Para no dar aliento y favorecer más secuestros, que ya hay suficiente en Haití, pero sí se supone que se va a negociar y que ojalá el agregado comercial dominicano sea liberado lo más pronto y como dijo la Cancillería Dominicana, sano y salvo. Y eso puede ser que sea a través del pago de un rescate, ¿no? Y ojalá que sea pronto. Jean-Michel, tú que has sido corresponsal para República Dominicana, para Haití, para toda esta región y Cuba, ¿verdad? Toda esta región del Caribe. Caribe. ¿Qué tú vislumbras? Porque conversaba con un periodista haitiano la semana pasada y me decía que ellos no tienen ni idea qué puede pasar, que ven que la cosa va de mal en peor. Pero tú, que con esa visión desde fuera, tú eres francés, ¿qué vislumbra? ¿Qué proyecta? Mira, es muy complicado porque se suponía que la comunidad internacional, cuando se habla de la comunidad internacional, lo que llaman en Haití el Core Group,
son los países amigos, entre comillas, los que más se han involucrado en Haití, que son Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Francia, España en cierta medida, y en años recientes, después del terremoto también y de la MINUSTA, algunos países suramericanos, tal como Chile o Brasil o Argentina. Bueno, sin hablar evidentemente de República Dominicana, que soporte el grueso de la migración irregular haitiana. ¿Qué ha pasado? Que se sentía, bueno, Trump, el presidente de Estados Unidos, no tenía ningún interés, inclusive llegó a calificar a Haití de un shithole, de un, bueno, país de mierda, para hablar en términos, eso fueron las palabras de Trump. Con Biden se esperaba que se iba a cambiar de actitud, de tener una actitud más proactiva, más... Y se sentía hace unos meses que sí había un cierto cambio de la posición de Estados Unidos, pero lamentablemente con la situación en Ucrania, con la invasión de Ucrania por Rusia, por Putin, tanto Estados Unidos, sobre todo Europa, ya se ha olvidado de nuevo totalmente de Haití. Es un problema lejano para Europa. Es un problema que evidentemente no es prioritario en la nueva coyuntura geopolítica internacional. Además, hay un factor importante que no creo que la prensa dominicana haya mencionado. Hace unos días se supo que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, pidió a un tribunal de Miami de declarar confidencial unas informaciones que aparentemente vinculan un colombiano de los acusados en el asesinato del expresidente Jovenel Moïse, que supuestamente está vinculado con la CIA y la DEA, es decir, un colombiano que ha sido muy activo en los años 90 en la lucha contra los carteles de Medellín y de Cali. Y ese colombiano llamado Mario Palacios parece que tiene informaciones que está negociando un poco su situación. Y es uno de los sobrevivientes. Ustedes se acuerdan que hubo varios colombianos, mercenarios colombianos, que murieron. Él sobrevivió y por eso parece que el gobierno de Estados Unidos, bajo presión de la Agencia de Inteligencia y de la DEA, pidió a la justicia no hablar de ese caso, básicamente. O sea, lo han declarado confidencial. Confidencial. Increíble. Confidencial, es decir, que no se va a saber que tanto en Haití como en Estados Unidos hay un cover-up, como dicen los gringos, no se va a hablar del caso. Qué raro. Él logró salir hasta Jamaica, de Jamaica fue extraditado a solicitud cuando iba rumbo a Colombia en un aeropuerto, arrestado, llevado a Estados Unidos. Este hombre llegó a Haití como los demás por territorio dominicano, se hizo muchas fotografías en nuestro territorio, luego abandonó el país, había dado incluso entrevista mientras estuvo huido. Gracias, Jean-Michel, sí que creo que es válida, sería tu recomendación, supongo también, a los empresarios dominicanos, camioneros, a la gente que viaja a Haití, tomar en cuenta el contexto actual, al personal diplomático. Jean-Michel, tomar un autobús ahora, irse a Puerto Príncipe desde Jimaní es una decisión de riesgo, ¿cierto? Claro, no, yo creo que es una locura porque no hay ninguna seguridad, es una zona controlada por las pandillas, sobre todo esa pandilla Maguso 400, y yo creo que es un riesgo realmente que es una imprudencia, un riesgo que yo no haría, y yo tengo... más de 30 años viajando por tierra a Haití, pero yo creo que en esos momentos no hay condiciones
bueno, uno se expone a lo que lamentablemente ha pasado con el agregado comercial Efectivamente. dominicano. Nosotros Lamentable. vamos a seguir pendientes, sabemos de la angustia de la familia, abogamos si uno quiere y desea de todo corazón que este hombre sea liberado sano y salvo. Gracias, Jean Michel, por estar esta mañana.